Los Juegos Olímpicos de Londres nos han dejado varios puntos de análisis importantes. En primer lugar, la importancia de contar con un proceso estructurado, planeado de rendimiento deportivo. Este proceso fue iniciado en Colombia hace más de 8 años por el Comité Olímpico Colombiano, en cabeza en ese entonces de Andrés Botero, el actual director de Coldeportes, y como todo el país se ha dado cuenta, ha rendido sus frutos. Este proceso se ha orientado específicamente hacia tener unos talentos en ciertos deportes estratégicos donde Colombia puede figurar, es decir, donde no tiene tanta competencia de otros países. Y ahí estamos hablando del BMX, del judo, del taekwondo, etc. Y en esos deportes pues ha focalizado sus recursos económicos. Allí también están las pesas. Si todos nos acordamos de los excelentes resultados que tuvo María Isabel Urrutia y otros pesistas en los anteriores olímpicos, obedecen a ese tipo de procesos. Entonces, creo que el gobierno ha tenido un acierto importante en ese enfoque estratégico para obtener un resultado que es muy importante para el país en términos de la motivación que tiene tanto para los deportistas de Colombia como en la promoción de valores en el sentido de país, en el sentido de integración social, en el sentido de todos los valores que promueve el deporte. Entonces, en ese componente, los resultados que se obtuvieron en Londres van a ser muy importantes para nuestro país. Pero hay otro tema del cual yo quiero hablar y es lo que yo llamaría una posible falacia de lo que ha sucedido en Londres, un peligro en el cual el país puede entrar, y es considerar, como se ha hecho evidente en muchos medios masivos de comunicación, que somos una potencia deportiva, lo cual en mi opinión no es cierto. Colombia no tiene en este momento un sistema nacional del deporte que sea eficiente, que logre conciliar esos excelentes resultados deportivos que hemos tenido en los Juegos Olímpicos con el deporte de base. El deporte está muy alejado del sistema escolar en el país. El apoyo del gobierno es nulo. El 70% de los niños que hacen parte de los colegios públicos de este país solamente tienen 1 hora de acceso a la semana de educación física, en unos escenarios deportivos que dejan mucho que desear y en los cuales el talento humano que dirige esas prácticas corporales no tiene las calidades que se requieren en un país como el nuestro. Entonces uno, cuando habla de los resultados deportivos de los Juegos Olímpicos, tiene que referirse más bien a la preocupación que debe tener el país por esa formación de base de nuestros niños, de nuestros deportistas. Y esa formación que se comienza en ese nivel escolar, ¿cómo tiene después un proceso estructurado, tal como tuvieron los deportistas de los Juegos Olímpicos que han pasado en Londres, un proceso estructurado que vaya después a la educación secundaria y luego a la educación universitaria? También cómo esos deportistas que salen de los colegios y de las universidades pueden tener después unos sistemas de competencia estables, duraderos, que tengan recursos permanentes para que el deporte se vuelva, más que un tema de resultados deportivos, un bien social. Y voy a poner un ejemplo de lo que pasa en nuestra universidad. En la Javeriana tenemos un rendimiento deportivo que es muy adecuado con respecto a nuestra región. Hemos ocupado el primer lugar en los Juegos Deportivos Distritales durante los últimos 4 años. Pero eso no es un tema que nos preocupa, ese no es un tema que hagamos muy visible. Lo que más hacemos visible de nuestro sistema deportivo de la universidad es la formación de base que le damos a nuestros estudiantes. Es saber que en esta universidad cualquier estudiante de cualquier carrera, si lo desea, si tiene la voluntad, puede hacer prácticas deportivas con excelentes profesionales en unos escenarios adecuados, con el material necesario durante los 2 semestres que están en el año, digamos, lectivo, y durante toda su carrera. Ojalá que en el país se pueda promover este tipo de experiencias que tiene la Universidad Javeriana. Ojalá que cuando hablemos de los resultados deportivos que tienen nuestros atletas en los Juegos Olímpicos, estemos hablando más bien
o relacionemos esos resultados mejor con lo que pasa con nuestros niños en los colegios, con lo que pasa con los jóvenes en la educación secundaria y con los adolescentes en la educación universitaria. El deporte de alto rendimiento siempre tiene que estar relacionado con la educación, con la formación. En ese sentido es un bien social. Si el deporte se asocia únicamente con los resultados deportivos, se convierte, tal como me parece que está sucediendo en este momento, en un festín de los políticos, en un tema que se refiere mucho más a la moda, en una euforia de muy corto plazo. Y lo que tenemos que crear en el país son procesos estructurados que le colaboren a toda la sociedad, porque de eso se trata el deporte. Cuando Pierre de Coubertin sacó adelante los Juegos Olímpicos en 1896, lo que quería era eso, unir el deporte con la educación, y eso muchas veces se nos olvida. Ojalá que Coldeportes, ojalá que el Comité Olímpico Colombiano trabaje de la mano con el gobierno, pero también con el Ministerio de la Cultura y sobre todo con el Ministerio de la Educación y todas las entidades públicas y privadas necesarias para hacer que el deporte sea un bien de toda la sociedad colombiana.